En este material revisaremos los temas biotecnología, bioprocesos, bioremediación, biolixiviación. Antes de empezar, mira el video y reflexiona. ¿Con qué disciplinas científicas o ciencias relacionas a la biotecnología? ¿Qué productos desarrollados por procesos biotecnológicos has usado? Biotecnología. La biotecnología no es en sí misma una ciencia, es un enfoque multidisciplinario que involucra varias disciplinas y ciencias: biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, ingeniería, química, medicina y veterinaria, entre otras. Hay muchas definiciones para describir la biotecnología. En términos generales, biotecnología es el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de organismos vivos para obtener productos de valor para el hombre. Como tal, la biotecnología ha sido utilizada por el hombre desde los comienzos de la historia en actividades tales como la preparación del pan y de bebidas alcohólicas o el mejoramiento de cultivos y de animales domésticos. Históricamente, biotecnología implicaba el uso de organismos para realizar una tarea o función. Antecedentes de la biotecnología. Desde hace miles de años, la humanidad ha venido realizando biotecnología de un modo empírico que recién en la época moderna adquiere una base científica. Ejemplos: domesticación de plantas y animales desde el Neolítico, 7000 a 3000 años antes de Cristo. Fabricación de pan a partir del trigo por los egipcios, 4000 antes de Cristo. Elaboración de cerveza en Sumeria y Babilonia, 6000 años antes de Cristo. Conservación de la papa por los incas, desde 1200 a 1535, mediante liofilización, chuño, y de la carne mediante el salado o charque. Así mantuvieron unos 10 a 30 millones de habitantes perfectamente vestidos y alimentados. Otros procesos biotecnológicos conocidos de modo empírico desde la antigüedad: cultivo de champiñones, fabricación de queso, alimentos y bebidas fermentadas no alcohólicas, salsa de soya, yogur, etc., tratamiento de aguas residuales. Con la biología moderna, siglo XIX, la base de muchos procesos se empezó a conocer. En el siglo XVIII, se acepta que la materia viva puede ser estudiada como la materia inanimada, método experimental. Se inicia el lento declive de las ideas vitalistas, creencias erróneas de que la vida depende de un principio vital irreducible a otras ramas de la ciencia. Louis Pasteur, en sus estudios realizados entre 1857 y 1876, demuestra el rol de los microorganismos en procesos de fermentación y putrefacción, conservación de alimentos. Así, a finales del siglo XIX, se fabricaba industrialmente etanol, ácido acético, butanol y acetona mediante fermentaciones al aire libre en condiciones no estériles. Finales del siglo XIX. La edad de oro de la bacteriología. Las mejoras en microscopia y la aplicación de técnicas asépticas, la esterilización y la pasteurización permitió no solo obtener alimentos con baja o nula presencia microbiana, sino la posibilidad de cultivar cada cepa microbiana sin mezclas con otras, cultivos puros en medios de cultivo de laboratorio. Comienzos del siglo XX. Se establecen las bases enzimáticas y metabólicas de la fisiología celular y por lo tanto de muchos procesos de fermentación. Se desarrollan procedimientos industriales, bioreactores, para producir enzimas, invertasa, proteasas, amilasas, etc. Más adelante, años 70, estos procesos mejoran mediante la inmovilización de células y enzimas en soportes y con la fermentación continua para obtener proteína de células sencillas, biomasa microbiana. Desde la década de 1940, las técnicas de ingeniería química aliadas a la microbiología y a la bioquímica permiten la producción de antibióticos, ácidos orgánicos, esteroides, polisacáridos y vacunas. La penicilina comenzó a fabricarse en plena Segunda Guerra Mundial como resultado de avances importantes en técnicas de esterilización a gran escala, mejora de las instalaciones de fermentación, incluyendo la cuestión de la aireación, cultivo del hongo, etc. Se diseñan estrategias para mejorar genéticamente las cepas microbianas industriales.
Las décadas siguientes fueron de eclosión de producción de antibióticos, así como de transformaciones de esteroides y de cultivo de células animales para la producción de vacunas antivirales. En los años 60-70 se mejoran los procesos de obtención de pequeños metabolitos como nucleósidos, aminoácidos y vitaminas. Incluso ciertos polímeros microbianos, xantanos y dextranos se obtuvieron industrialmente con aplicaciones en el campo de la alimentación como aditivos. Avanzado el siglo XX, las posibilidades para actuar sobre la selección genética eran limitadas. Cruces entre plantas y animales de la misma especie o de especies similares, selección de los individuos con rasgos deseados. Recién en la década de los 70 se consolida un conjunto de técnicas de laboratorio revolucionarias que por primera vez permiten manipular de modo racional el núcleo informativo vital. Son técnicas y herramientas con las que se puede modificar el ADN de acuerdo a diseños previos y objetivos concretos. De ahí el nombre popular de ingeniería genética. La ingeniería genética, IG, mejor llamada tecnología del ADN, recombinante in vitro, se caracteriza por su capacidad de cortar y empalmar genes o fragmentos de ADN de organismos distintos, creando nuevas combinaciones no existentes en la naturaleza, combinaciones que ponemos a trabajar en el interior de una variedad de organismos hospederos para nuestro provecho. Áreas de acción de la biotecnología: medicina, ingeniería genética, biorremediación, industria farmacéutica y alimentos, producción de microorganismos, agropecuaria, bioética. La unidad básica de un sistema biotecnológico tiene tres componentes: los bioreactores, los distintos tipos de sustratos y los agentes biológicos, ya sean microorganismos o material biológico, como proteínas, enzimas, entre otros. Bioreactores. En el caso de los bioreactores, estos tienen una serie de variables dependiendo del tipo de proceso biotecnológico. Generalmente los bioreactores a nivel laboratorio presentan todas las condiciones para realizar, por ejemplo, una fermentación o un cultivo de microalgas, de tal manera que con los datos o resultados recogidos de los agentes biológicos se pueda escalar a nivel piloto primero y luego a escala industrial. En el caso de los sustratos, estos cumplen la función de ser la fuente de nutrientes o energía. Generalmente los sustratos contienen ricas fuentes de carbohidratos y su naturaleza y disponibilidad se da bajo la forma de subproductos industriales, como por ejemplo el suero de leche, el licor de maíz, los residuos lignocelulósicos, restos de materia orgánica, melasas, entre otros. Agentes biológicos. Finalmente, los agentes biológicos sí son microorganismos. Es preferible que sean homofermentativos, es decir, que produzcan un solo tipo de sustancia. Por ejemplo, las levaduras producen etanol o las bacterias lácticas que producen ácido láctico. Es muy importante que estos microorganismos no sean patógenos. Bioreactores. Recipientes en los cuales se llevan a cabo reacciones bioquímicas y o bioprocesos, ya sea con enzimas, microorganismos o con células vegetales y animales, viables y no viables. En la diapositiva se muestran 4 tipos de bioreactores. 1 y 2 son bioreactores a nivel laboratorio, con volúmenes de trabajo de 2 a 4 litros. En el caso del bioreactor 1, este puede ser usado para diversos procesos fermentativos. A través del recipiente de vidrio se puede observar un eje metálico, el cual termina en una especie de hélice. Se observa mejor en la imagen central. Este mecanismo sirve como agitador, cuya función es homogeneizar el medio y mantener las partículas en suspensión. La tapa metálica contiene diversas aberturas y conexiones por donde se puede suministrar oxígeno, medir el pH, tomar las muestras y van asociadas a mangueras alimentadoras. El bioreactor 2 se utiliza para el cultivo de microorganismos, en este caso microalgas. El principio de funcionamiento es el mismo que el del bioreactor 1. El bioreactor 3 es un bioreactor a escala piloto de 5 a 40 litros. Aquí se trabaja con volúmenes mayores y los ensayos son más cercanos a la realidad industrial.
Finalmente, el bioreactor número 4 es un diseño a nivel industrial y maneja volúmenes promedio de entre 250 litros a 500 litros. Pueden ser muy variadas, en su mayoría materias naturales biodegradables empleando subproductos de otras empresas. El proceso se abarata y se mitigan problemas ambientales. Desechos ricos en carbohidratos como melazas procedentes del procesamiento de caña de azúcar y remolacha azucarera. Desechos ricos en almidón, de granos como el maíz, de tubérculos como la tapioca o la papa. El almidón debe ser degradado, monosacáridos u oligosacáridos antes de la fermentación industrial. Ya se cuenta con ciertos procesos biotecnológicos competitivos como la producción de jarabes ricos en glucosa o fructosa, usados como endulzantes en alimentos y bebidas. Desechos agrícolas e industriales ricos en celulosa. Se trata de una materia prima abundante. La lignocelulosa es la materia renovable más abundante de la biosfera. Sin embargo, la celulosa es compleja y su asociación con la lignina impide todavía procesos industriales operativos competitivos. Sin embargo, cabe mencionar el uso de desechos de caña de azúcar para elaboración de bioalcohol y alconafta, mejorando el octanaje y las experiencias piloto de uso de desechos agrícolas para la generación de biodiesel. Otros ejemplos en la misma línea: uso de desechos procedentes de las industrias papeleras y lactosueros, residuos ricos en lactosa procedentes de las queserías. Un microorganismo de uso industrial debe producir la sustancia de interés. Debe estar disponible en cultivo puro, debe ser genéticamente estable y debe crecer en cultivos a gran escala. Otra característica importante es que el microorganismo industrial crezca rápidamente y produzca el producto deseado en un corto periodo de tiempo. El microorganismo debe también crecer en un relativamente barato medio de cultivo disponible en grandes cantidades. Además, un microorganismo industrial no debe ser patógeno para el hombre o para los animales o plantas. Otro requisito importante es la facilidad de separar las células microbianas del medio de cultivo. La centrifugación es dificultosa o cara a gran escala. Los microorganismos industriales más favorables para esto son aquellos de mayor tamaño celular: hongos filamentosos, levaduras y bacterias filamentosas, ya que estas células sedimentan más fácilmente que las bacterias unicelulares e incluso son más fáciles de filtrar. Los procesos biotecnológicos son aplicaciones de los principios de ingeniería a procesos basados en la utilización de células vivas o subcomponentes de tales células, sean estas silvestres o sometidas a manipulación genética. Es así como los procesos biotecnológicos se han incorporado a diversos ámbitos industriales, tales como la industria agroalimentaria, farmacéutica, minería, química, medicina, entre otras, con el consiguiente aumento en la productividad y la mejora de los procesos productivos. Los procesos biotecnológicos han sido reconocidos como esenciales en el desarrollo industrial para los próximos años. En diversos sectores tradicionales como agricultura, agroindustria, acuicultura, industria de alimentos, tratamiento de residuos, en la química, la medicina, etc., existe una creciente necesidad de incorporar procesos biotecnológicos que permitan la obtención de productos con valor agregado a partir de desechos o subproductos de sus procesos tradicionales. Un ejemplo es la creación de alimentos transgénicos o de la misma penicilina que se extrae de un hongo. Actualmente, se busca comprender cómo ocurren estos procesos biológicos y se conocen los microorganismos y qué compuestos químicos y enzimas sintetizan para emplearlos en procesos industriales, fabricación de detergentes, manufactura del papel e industria farmacéutica. La biotecnología ha estado presente por mucho tiempo. Procesos como la producción de cerveza, vino, queso y yogur implican el uso de bacterias o levaduras con el fin de convertir un producto natural como leche o jugo de uvas en un producto de fermentación más apetecible como el yogur o el vino. Tradicionalmente la biotecnología tiene muchas aplicaciones. Un ejemplo sencillo es el compostaje, el cual aumenta la fertilidad del suelo, permitiendo que microorganismos del suelo descompongan residuos orgánicos. Otras aplicaciones incluyen la producción y uso de vacunas para prevenir enfermedades humanas y animales. En la industria alimenticia,
La producción de vino y de cerveza se encuentra entre los muchos usos prácticos de la biotecnología. La biotecnología moderna está compuesta por una variedad de técnicas derivadas de la investigación en biología celular y molecular, las cuales pueden ser utilizadas en cualquier industria que utilice microorganismos o células vegetales y animales. Esta tecnología permite la transformación de la agricultura. También tiene importancia para otras industrias basadas en el carbono como energía, productos químicos y farmacéuticos y manejo de residuos o desechos. Tiene un enorme impacto potencial porque la investigación en ciencias biológicas está efectuando avances vertiginosos y los resultados no solamente afectan una amplitud de sectores, sino que también facilitan enlace entre ellos. Por ejemplo, resultados exitosos en fermentaciones de desechos agrícolas podrían afectar tanto la economía del sector energético como la de agroindustria y adicionalmente ejercer un efecto ambiental favorable. Las biotecnologías proporcionan un amplio rango de usos potenciales utilizando las técnicas de PLFRs, polimorfismo en longitud de fragmentos de restricción. Se pueden obtener ADN, fingerprints, identidad molecular. Cualquier organismo puede ser identificado por composición molecular. En consecuencia, este fingerprint puede ser usado para determinar las relaciones familiares en litigios de paternidad, para confrontar donantes de órganos con receptores en programas de trasplante, unir sospechosos con la evidencia de ADN en la escena del crimen, biotecnología forense o servir como indicativo de pedigrí para mejoramiento en semillas y ganado. Al utilizar las técnicas de secuenciación de ADN y de PCR, reacción de polimerasa en cadena, los científicos pueden diagnosticar infecciones víricas, bacterianas o fúngicas, distinguir entre individuos cercanamente emparentados o mapear la localización específica de los genes a lo largo de la molécula de ADN en las células. La tuberculosis, el SIDA, los papilomavirus y muchas otras enfermedades infecciosas, adicionalmente a los desórdenes heredados como la fibrosis quística o la anemia falciforme, son diagnosticadas en pocas horas. Para las enfermedades animales, la biotecnología provee de numerosas oportunidades para combatirlas y están siendo desarrolladas vacunas contra muchas enfermedades bovinas y porcinas. Las nuevas vacunas recombinantes tienen mayor protección, son más estables y más fáciles de producir. Hoy día la biotecnología ya debe formar parte esencial de la práctica médica. No olvides que la biotecnología es el uso de organismos vivos y o material biológico u orgánico con fines industriales. Se basa en obtener moléculas, metabolitos y o sustancias mediante tres componentes: un agente biológico, sustrato y bioreactor. La biotecnología puede ser clasificada en dos: biotecnología tradicional y biotecnología moderna. Bioprocesos. Los bioprocesos se emplean para la transformación de materia orgánica con la ayuda de un biocatalizador. Se utilizan en síntesis químicas y para la conversión de material de desecho a productos útiles como material reciclado o como efluentes que no son peligrosos para el ambiente, tratamiento de desechos. Por ejemplo, en muchos bioprocesos se emplean microalgas que en sus procesos metabólicos son capaces de producir ciertos tipos de hidrocarburos a los cuales se les denomina biopetróleo. En este esquema se representa 1. La producción en tanques de las microalgas, las cuales mediante el proceso de fotosíntesis incrementan su biomasa. 2. Al cabo de unas horas, la concentración de algas reproducidas alcanza su máxima concentración en número de individuos por litro, biomasa. 3. Mediante un proceso de separación mecánica utilizando una centrifugadora industrial, se separa el agua de la biomasa de algas. 4. Finalmente, mediante un proceso de refinación de esta biomasa, se puede obtener biopetróleo y celulosa. Bioremediación. La bioremediación está basada en métodos donde se utilizan diversos organismos vivos, bacterias, plantas, hongos, etc., los cuales mediante sus procesos metabólicos realizan una reducción catalizada de manera biológica,
de diversos compuestos químicos complejos, los cuales se degradan hasta convertirse en materiales inocuos, proceso de mineralización. Los productos del metabolismo de los microorganismos sirven para degradar sustancias contaminantes generalmente de naturaleza orgánica, como por ejemplo los hidrocarburos, que son de naturaleza peligrosos para la salud y la vida, pero también puede convertir contaminantes inorgánicos en compuestos ambientales menos tóxicos o no tóxicos. Se han identificado bacterias que pueden ser utilizadas para remover residuos de pesticidas del suelo. También se emplean como detectores de polución y para el monitoreo de residuos tóxicos. En el caso del esquema, las bacterias degradativas pueden metabolizar pesticidas, herbicidas y sustancias organocloradas, degradándolas por procesos metabólicos a agua y anhídrido carbónico, así como también desactivando los compuestos organohalogenados mediante procesos metabólicos de deshalogenación, descontaminando así los suelos, evitando que se contaminen las reservas acuíferas. Ciertos hongos son muy efectivos en la remoción de un amplio rango de contaminantes. Por ejemplo, sustancias empleadas en preservación de madera, hidrocarburos, organoclorados, tinturas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, plásticos. Ciertas plantas crecen en suelos contaminados. Sus raíces pueden extraer el contaminante, por ejemplo un metal pesado, ya sea degradándolo o bien absorbiéndolo. Si ocurre lo último, la planta acumula el tóxico en sus yemas y hojas, por lo cual la planta es luego removida e incinerada. Las plantas pueden utilizar 3 estrategias en la remediación: degradación, destrucción del contaminante; extracción, contención, inmovilización. Las fitotecnologías se pueden aplicar tanto a contaminantes orgánicos como inorgánicos, presentes en sustratos sólidos, líquidos o en el aire. Se distinguen: fitoextracción, uso de plantas acumuladoras de elementos tóxicos o compuestos orgánicos para retirarlos del suelo mediante su absorción y concentración en las partes cosechables. El proceso se realiza tantas veces como sea necesario para descender hasta niveles permisibles de contaminantes como plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, molibdeno, níquel, plomo, zinc. Fitoestabilización. Uso de plantas para reducir la biodisponibilidad de los contaminantes en el entorno, mejorando las propiedades físicas y químicas del medio. Fitoinmovilización. Uso de las raíces de las plantas para la fijación o inmovilización de los contaminantes en el suelo. Junto con la anterior son técnicas de contención. Fitovolatilización. Uso de plantas para eliminar los contaminantes del medio ambiente mediante su volatilización y para eliminar contaminantes del aire. Fitodegradación. Uso de plantas y microorganismos asociados para degradar contaminantes orgánicos. Rizofiltración. Uso de raíces para absorber contaminantes del agua y de otros efluentes acuosos. Es una tecnología limpia. Los contaminantes pueden ser transformados hasta compuestos inocuos como el anhídrido carbónico. Cuando los nutrientes se agotan, incluyendo los contaminantes empleados como fuente de carbono, los microorganismos mueren. Su bajo costo en relación con otros tratamientos, un menor gasto de energía, bajo costo de los nutrientes y la operación bajo condiciones ambientales. Tipo de contaminante y su concentración. Medio ambiente circundante a la contaminación. Tipo de suelo. Proximidad y condición de napas. Relación costo-beneficio, costo versus impacto ambiental general, duración del proceso biorremediativo. Ex situ. Se excava el material a tratar y se le maneja en un sistema controlado, como una celda de land farming o en algún tipo de bioreactor. In situ. Se deja el material contaminado donde se encuentra, debajo de un edificio u otra instalación petrolera o en el subsuelo o profundidad, y se tratan de modificar las condiciones en donde está la contaminación para estimular la biodegradación y así sanear el sitio. No olvides que
Los bioprocesos se emplean para la transformación de materia orgánica. En los procesos de bioremediación se pueden emplear bacterias, hongos y plantas. Las ventajas de la bioremediación es que es una tecnología limpia, de bajo costo e inocua, puesto que los agentes bioremediantes se inactivan cuando se agotan los nutrientes. Biolixiviación. Se emplean microorganismos para recuperar el metal en los sustratos minerales que los contengan, debido a que en la extracción del mineral se pueden producir subproductos tóxicos y no alcanzar a recuperar todo el mineral de interés. Se pueden emplear para este fin los procesos de biolixiviación, proceso que puede ser visualizado y entendido observando el siguiente video. Por ejemplo, las bacterias Aciditiobacillus ferroxidans oxidan sustratos minerales, ya que utilizan estos sustratos como su alimento. Estos son acumulados en pilas y para que suceda la oxidación, es decir, el microorganismo metabolice los sustratos minerales, se insufla aire a la pila de sustratos, los cuales al alimentarse pueden liberar sustancias minerales de interés económico, como por ejemplo el cobre. Esta acción permite obtener industrialmente este metal con una baja contaminación ambiental. Método de lixiviación bacteriana. El método más tradicional consiste en disponer de minerales en botaderos A o en pilas B, sobre superficies impermeables. Ellos son regados por solución de lixiviación que contiene ácido, oxígeno y nutrientes para favorecer la acción de los tiobacilli. La solución de lixiviación recuperada, D, contiene cobre 0,5 a 2 gramos por litro, el que es recuperado por métodos químicos o electrolíticos, E y F. Por ejemplo, la solución que contiene cobre atraviesa un estanque que contiene virutas de hierro, E, que permanentemente reducen al cobre. Luego el cobre es separado y purificado, F. Las soluciones de lixiviación reutilizadas para lixiviación, G. No olvides que los procesos de biolixiviación se emplean para recuperar minerales de difícil extracción. Se utilizan para degradar sustancias tóxicas. De esta manera, el empleo de procesos biolixiviantes reducen el índice de contaminación ambiental. Este proceso tiene un impacto económico muy grande, pues permite optimizar los procesos extractivos. Ejercicios. Analiza las afirmaciones y o señala y selecciona las opciones correctas. La biotecnología es una rama de la ciencia que implica de las siguientes opciones, seleccione las opciones correctas. ¿Cuáles son los 3 componentes de un sistema biotecnológico? Ejercicios. Conclusiones. En la minería, los procesos de biolixiviación bacteriana son de gran importancia industrial. El uso de procesos de biolixiviación ofrece ventajas económicas y medioambientales. Los microorganismos empleados para estos procesos no son de naturaleza tóxica.